La educación cristiana, capítulo 9. Lo falso y lo verdadero en la educación. La inteligencia maestra en la confederación del mal trabaja siempre por tener ocultas las palabras de Dios y poner en lugar de ellas las opiniones de los hombres. Se propone que no oigamos la voz de Dios que nos dice: este es el camino, andad por él. Valiéndose de sistemas de educación pervertidos, hace cuanto le es posible por oscurecer la luz del cielo. La especulación filosófica y la investigación científica que no reconocen a Dios están haciendo escépticos por miles. En las escuelas de hoy día, las conclusiones a que han llegado hombres instruidos como resultado de sus investigaciones científicas se enseñan con empeño y se explican detenidamente, de lo que resulta evidente que si estos hombres instruidos tienen razón, la Biblia no la tiene. El escepticismo tiene atractivos para la humana inteligencia. La juventud ve en él una independencia que cautiva la imaginación y es víctima del engaño. Satanás triunfa. Nutre toda semilla de duda sembrada en corazones jóvenes, la hace crecer y llevar fruto, y pronto se recoge abundante cosecha de incredulidad. Precisamente por ser el corazón humano tan propenso al mal, es tan peligroso arrojar semillas de escepticismo en inteligencias jóvenes. Todo lo que debilita la fe en Dios arrebata al alma el poder de resistir a la tentación, la despoja de toda verdadera salvaguardia contra el pecado. Necesitamos escuelas en que se enseñe a la juventud que la grandeza consiste en honrar a Dios manifestando su carácter en la vida diaria. Por medio de su palabra y sus obras necesitamos aprender de Dios para que nuestras vidas realicen los designios divinos. Autores incrédulos. Para conseguir una educación, muchos creen necesario estudiar los escritos de autores incrédulos, porque dichas obras encierran brillantes perlas del pensamiento. Pero, ¿quién fue el que creó estas perlas? Fue Dios y Dios solo. Él es la fuente de toda luz. ¿Por qué entonces internarnos dentro de este fárrago de errores encerrados en las obras de los incrédulos por causa de unas cuantas verdades intelectuales, cuando toda la verdad está a nuestra disposición? ¿Cómo es que hombres que están en guerra con el gobierno de Dios llegan a poseer la sabiduría de que a veces hacen gala? Satanás mismo fue educado en las escuelas celestiales y tiene conocimiento tanto del bien como del mal. Sabe mezclar lo precioso con lo vil, y esto es lo que le da el poder de engañar. Pero porque Satanás se haya revestido de esplendor celestial, ¿lo habremos de recibir como ángel de luz? El tentador tiene sus agentes, educados según sus métodos, inspirados por su espíritu e idóneos para su obra. ¿Cooperaremos nosotros con ellos? ¿Recibiremos las obras de sus agentes como esenciales para que uno se eduque? Si el tiempo y los esfuerzos gastados en sacar alguna que otra idea brillante de las enseñanzas de los incrédulos se dedicaran a estudiar las preciosas enseñanzas de la palabra de Dios, millares que hoy día se encuentran en tinieblas y en sombra de muerte gozarían en la gloria de la luz de la vida. Conocimientos históricos y teológicos. Como preparación para la obra cristiana, muchos creen necesario adquirir extenso conocimiento de escritos históricos y teológicos. Se figuran que este conocimiento les ayudará para enseñar el Evangelio, pero el estudio laborioso de las opiniones de los hombres tiende a debilitar su ministerio, más bien que a fortalecerlo. Cuando veo bibliotecas atestadas de enormes obras de erudición histórica y teológica, me pregunto, ¿para qué gastar dinero en lo que no es pan? El capítulo 6 de Juan nos dice más de lo que podemos encontrar en semejantes obras. Dice Cristo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree
no tendrá sed jamás. Yo soy el pan vivo, que he descendido del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. El que cree en mí, tiene vida eterna. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Hay un estudio de la historia que no debe condenarse. La historia sagrada fue uno de los estudios que se hacían en las escuelas de los profetas. En la crónica de su trato con las naciones se trazaban las huellas de Jehová. Así también debemos considerar hoy día los tratos de Dios con las naciones de la tierra. Debemos ver en la historia el cumplimiento de la profecía. Debemos estudiar las obras de la providencia en los grandes movimientos de la Reforma y entender la marcha de los acontecimientos en la reunión de las naciones para el conflicto final de la gran controversia. Semejante estudio suministrará ideas amplias y comprensivas de la vida. Nos ayudará a entender algo de las relaciones y dependencia de ella. Nos enseñará cuán maravillosamente unidos estamos en la gran fraternidad de la sociedad y de las naciones, y hasta qué extensión la opresión y la degradación de un solo miembro perjudica a todos. Pero la historia, tal como se suele estudiarla, se relaciona con las hazañas de los hombres, sus victorias en la guerra y su éxito en alcanzar poder y grandeza. Pero la intervención de Dios en los asuntos de los hombres se pierde de vista. Pocos estudian la realización del designio divino en el levantamiento y decaimiento de las naciones. La teología también hasta cierto punto, tal como es estudiada y enseñada, no es más que la consignación de la especulación humana que sólo oscurece el consejo con palabras sin sabiduría. Muchas veces el motivo para acumular tantos libros como estos no es el deseo de sacar de ellos alimento para el espíritu y el alma, sino más bien la ambición de familiarizarse con filósofos y teólogos, el deseo de presentar el cristianismo al pueblo en forma y proposiciones cultas. No todos los libros escritos pueden contribuir a una vida santa. «Aprended de mí», decía el gran maestro, «llevad mi yugo sobre vosotros, aprended mi mansedumbre y mi humildad». Vuestro orgullo intelectual no os ayudará a entrar en contacto con almas que están pereciendo por falta del pan de vida. Al estudiar estos libros, les dais el lugar que ocupan en perjuicio y menoscabo de las lecciones prácticas que deberíais aprender de Cristo. Con los resultados de este estudio no se alimenta al pueblo. Muy pocas de tantas investigaciones que cansan la inteligencia proporcionan lo que puede ayudar a uno a trabajar con éxito en bien de las almas. El Salvador vino para dar buenas nuevas a los pobres. En su enseñanza hacía uso de los términos más sencillos y de las imágenes más claras. Y se decía que los que eran del común del pueblo le oían de buena gana. Los que procuran hacer su obra en este tiempo necesitan una inteligencia más profunda de las lecciones que él dio. Las palabras del Dios vivo son las más elevadas de toda educación. Los que sirven al pueblo necesitan comer del pan de vida. Este les dará fuerza espiritual. Entonces serán aptos para servir a todas las clases del pueblo. Los clásicos. En los colegios y universidades, millares de jóvenes dedican buena parte de los mejores años de su vida al estudio del griego y del latín. Y mientras están empeñados en sus estudios, la mente y el carácter se amoldan según los malos sentimientos de la literatura pagana, cuya lectura es generalmente considerada como parte esencial del estudio de estos idiomas. Los que se han familiarizado con los clásicos declaran que las tragedias griegas están llenas de incestos, muertes y sacrificios humanos hechos a dioses sensuales y vengativos. Mucho mejor sería para el mundo que se prescindiera de la educación conseguida de semejantes fuentes. ¿Andará el hombre sobre las brasas sin que sus pies se abrasen?
¿quién hará limpio de inmundo? Nadie. ¿Podemos esperar entonces que la juventud desarrolle un carácter cristiano mientras que su educación es amoldada por la enseñanza de los que hacen mofa de los principios de la ley de Dios? Al hacer a un lado toda restricción y al sumirse en diversiones desvergonzadas, en disipaciones y vicios, los estudiantes no hacen sino seguir el ejemplo puesto ante sus inteligencias por estos estudios. Hay carreras en que el conocimiento del griego y del latín es necesario. Hay algunos que tienen que estudiar estos idiomas, pero el conocimiento de ellos, indispensable para fines prácticos, puede adquirirse sin el estudio de una literatura corrompida y corruptora. El conocimiento del griego y del latín no es de necesidad para muchos. El estudio de idiomas muertos debería ser pospuesto al estudio de temas que enseñen a hacer uso provechoso de todas las facultades del cuerpo y de la mente. Es locura para los estudiantes gastar tiempo en el estudio de idiomas muertos o en el conocimiento de libros en cualquier ramo, en menoscabo de una preparación para las obligaciones de la vida práctica. ¿Qué llevan consigo los estudiantes al salir de la escuela? ¿A dónde van? ¿Qué van a hacer? ¿Tienen el caudal de conocimientos necesarios para enseñar a otros? ¿Han sido educados para ser buenos padres y madres de familia? ¿Pueden ponerse a la cabeza de un hogar como maestros entendidos? La única educación digna de este nombre es la que induce a los jóvenes y a las jóvenes a ser buenos cristianos, la que los habilita para cargar con las responsabilidades de la vida y para guiar a sus familias. Esta educación no se adquiere en el estudio de los clásicos paganos. Ficción de alto estilo. Hay obras de imaginación que fueron escritas con el objeto de enseñar la verdad o dar a conocer algún gran mal. Varias de estas obras han hecho algún bien. Sin embargo, no han dejado de hacer un daño indecible. Encierran declaraciones y descripciones de estilo refinado que excitan la imaginación y despiertan toda una serie de pensamientos llenos de peligro, especialmente para la juventud. Las escenas en ellos descritas repercuten una y muchas veces en el pensamiento del lector. Semejantes lecturas inhabilitan la mente para una obra provechosa y la imposibilitan para el ejercicio espiritual. Destruyen el interés por la Biblia. Las cosas del cielo ocupan poco lugar en el pensamiento. Al detenerse el espíritu en las escenas de impureza presentadas, despiértase la pasión y dan por resultado el pecado. Aún la ficción que no contenga alusiones a la impureza y que se haya propuesto por fin de enseñar excelentes principios, no deja de ser perjudicial. Fomenta el hábito de la lectura rápida y superficial solo por el interés de la intriga. Así tiende a destruir la facultad de pensar con hilación y vigor. Incapacita al alma para contemplar los grandes problemas del deber y del destino. Al dar alas al amor por pura diversión, la lectura de obras de imaginación produce hastío de los deberes prácticos de la vida. Con su poder excitante y emponzoñador, es causa no pocas veces de enfermedad mental y física. Más de un hogar miserable y descuidado, más de un inválido para toda la vida, más de un asilado de la casa de locos han llegado a ser lo que son debido a la lectura de novelas. Se insiste muchas veces en que para arrancar de la juventud el gusto por la literatura pasional o indigna, habría que proporcionarle mejor clase de literatura de imaginación. Pero esto es como intentar curar a un borracho, dándole en vez de aguardiente bebidas fermentadas más suaves, tales como el vino, cerveza o sidra. El uso de estas bebidas fomentaría continuamente el apetito para estimulantes más fuertes. La única seguridad para el borracho
y la única salvaguardia para el hombre templado es la abstinencia total. Para el aficionado a la ficción rige la misma regla. La abstinencia total es su única seguridad. Mitos y cuentos de hadas. En la educación de niños y jóvenes, los cuentos de fantasía, los mitos y las novelas de ficción ocupan un lugar muy grande. Se hace uso en las escuelas de libros de semejante carácter y se encuentran en muchos hogares. ¿Cómo pueden permitir los padres cristianos que sus hijos se nutran de libros tan llenos de falsedades? Cuando los niños preguntan el significado de cuentos tan contrarios a la enseñanza de sus padres, se les contesta que dichos cuentos no son verdad. Pero esta contestación no acaba con los malos resultados de tal lectura. Las ideas presentadas en estos libros extravían a los niños, les dan falsas ideas de la vida y fomentan en ellos el deseo de lo que es vano e ilusorio. El uso tan general de semejantes libros en nuestros días es uno de los ardides de Satanás. Procura distraer las mentes de viejos y jóvenes de la gran obra de la formación del carácter. Él se propone que nuestros hijos y jóvenes sean arrasados por las decepciones destructoras con que sigue llenando el mundo. Por eso procura distraer el espíritu de unos y otros de la palabra de Dios, y de este modo impedirles que consigan un conocimiento de las verdades que podrían servirles de salvaguardia. Jamás deberían ponerse en las manos de niños y jóvenes libros que perviertan la verdad. No hay que consentir en que nuestros hijos, en el curso de su educación, reciban ideas que resulten ser semilla de pecado. Si las personas de edad madura dejaran de leer semejantes libros, se sentirían en situación más segura y su ejemplo e influencia en la buena dirección facilitarían la tarea de guardar de la tentación a la juventud. Una fuente más pura. Tenemos en abundancia lo que es real, lo que es divino. Los que tienen sed de conocimientos no necesitan acudir a fuentes corrompidas, dice el Señor. Inclina tu oído y oye las palabras de los sabios, y pon tu corazón a mi sabiduría, para que tu confianza sea en Jehová. Te las he hecho saber hoy a ti también. ¿No te he escrito 3 veces en consejos y ciencia, para hacerte saber la certidumbre de las razones verdaderas, para que puedas responder razones de verdad a los que a ti enviaren? Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su fortaleza y sus maravillas que hizo, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. La enseñanza de Cristo. Así también Cristo presentó los principios de la verdad en el Evangelio. En su enseñanza podemos beber de las fuentes puras que emanan del trono de Dios. Cristo hubiera podido impartir a los hombres conocimientos que hubieran sobrepujado cualquier descubrimiento anterior y dejar en segundo plano todo otro descubrimiento. Hubiera podido destruir misterio tras misterio y concentrar alrededor de estas maravillosas revelaciones el pensamiento activo y serio de generaciones sucesivas hasta el fin de los tiempos. Pero no quiso dejar pasar ni un momento sin enseñar la ciencia de la salvación. Su tiempo, sus facultades y su vida no los apreció ni aprovechó,
sino como medios para realizar la salvación de los hombres. Vino a buscar y salvar lo que se había perdido, y nada le hubiera distraído de su propósito, ni le hubiera consentido tampoco. Cristo impartió únicamente el conocimiento que podía ser aprovechado. Su instrucción al pueblo se limitaba a las necesidades de la condición de éste en la vida práctica. No satisfacía la curiosidad que llevaba a la gente al Salvador con cuestiones no fundamentales. Se valía de todas ellas para dirigir llamamientos solemnes, serios y vitales. A los que tenían ardientes deseos de coger frutas del árbol de la ciencia, les ofrecía el fruto del árbol de la vida. Todos los caminos les eran cerrados, menos el que lleva a Dios. Toda fuente les era cegada, menos la de la vida eterna. Nuestro Salvador no alentaba a nadie a asistir a las escuelas rabínicas de aquel tiempo, porque allí sus espíritus serían corrompidos con la muletilla aquella de dicen o se ha dicho. Y efectivamente, ¿por qué aceptaríamos como suprema sabiduría las palabras inciertas de los hombres cuando disponemos de una sabiduría más grande e infalible? Lo que yo he visto de las cosas eternas y de la debilidad humana me ha impresionado hondamente y ha influido en el trabajo de mi vida. No veo nada en que el hombre pueda ser alabado ni glorificado. No veo motivo de confianza ni de alabanza en las opiniones de los hombres de saber mundano y de los así llamados grandes. ¿Cómo pueden los que están destituidos de la iluminación divina formarse exacta idea de los planes y caminos de Dios? O niegan a Dios e ignoran su existencia, o circunscriben su poder limitándolo a sus propios conceptos finitos. Conocimiento que puede ser aprovechado. Prefiramos ser enseñados por aquel que creó los cielos y la tierra, por aquel que dispuso las estrellas en su orden en el firmamento y que señaló al sol y la luna su obra respectiva. Es bueno que la juventud se dé cuenta de que debe alcanzar el más alto desarrollo de sus facultades intelectuales. No está en nuestro ánimo el poner límites a la educación que Dios ha hecho ilimitada. Pero lo que logramos de nada nos sirve si no lo aplicamos para honra de Dios y beneficio de la humanidad. No es bueno llenar la mente de estudios que requieren intensa aplicación, pero que de nada valen para fines prácticos. Semejante educación será una pérdida para el estudiante, pues estos estudios disminuyen el interés y la afición del joven por los que lo prepararían para una vida provechosa y lo harían capaz de cumplir con sus responsabilidades. Una educación práctica vale mucho más que cualquier acopio de meras teorías. No basta tener conocimiento, tenemos que saber también cómo aprovecharlos debidamente. El tiempo, los recursos y el estudio que tanto se gastan en una educación relativamente inútil deberían dedicarse a adquirir una educación que hiciera hombres y mujeres prácticos, capaces de llevar las responsabilidades de la vida. Semejante educación será en extremo valiosa. Educación del corazón. Necesitamos conocimientos que robustezcan la mente y el alma y nos hagan mejores hombres y mujeres. La educación del corazón es mucho más importante que lo aprendido de los libros. Es bueno, hasta esencial, poseer cierto conocimiento del mundo en que vivimos, pero si no tenemos en cuenta la eternidad, experimentaremos un fracaso del cual jamás nos repondremos. Si la juventud se diera cuenta de su propia debilidad, encontraría su fuerza en Dios. Si permitiera que Dios le diese enseñanza, se haría sabia
en la sabiduría divina y su vida redundaría en bendiciones para el mundo. Pero si dedica su inteligencia al mero estudio mundano y especulativo, y así se separa de Dios, perderá cuanto enriquece la vida.